Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da una vez más de estar reunidos en su casa, de poder venir y disfrutar de este lugar. Y nuestro anhelo debe ser de que este lugar siempre que vengamos se convierta en un lugar de refugio, en un lugar donde encontremos las respuestas que nuestra alma necesita, que nuestro corazón anhela. Muchas veces los afanes, ¿verdad?, del día a día nos hacen olvidar la bondad de Dios, su amor, su gracia y su misericordia, pero la verdad es de que el Señor es bueno. Como dice su palabra, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y su bondad, su fidelidad es tan grande que ha establecido con nosotros un pacto eterno, que su gracia y su misericordia se renuevan día con día. Entonces, eso es un motivo por el cual venir y hacer de todas las reuniones un lugar que este lugar se convierta en un lugar de refugio, en una ciudad de refugio para nosotros. ¿Por qué no se pone de pie? Y me acompaña al libro de Génesis. Vamos al capítulo 3 y versículo 8. Y su palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu bondad nos ha alcanzado. Tu luz, Señor, siempre alumbra nuestro camino. Padre, hoy queremos reposar, descansar en ti, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, sean rendidos a tu palabra, que las intenciones de nuestro corazón, Señor, en estos próximos minutos sean, Señor, escuchar tu voz. Padre, pon un filtro, Señor, espiritual en nuestros oídos y en mi boca, para que podamos, Señor, retener lo bueno, retener la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Que podamos, Señor, ser receptores, que podamos ser, Señor, esos contenedores, esas vasijas, Señor, donde tu palabra sea depositada, Señor. Y podamos, Señor, alcanzar, Señor, libertad, ser transformados. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y como le decía al inicio, cada reunión en la que nosotros participamos en este lugar, debemos de hacer de este lugar, o debemos de hacer que este lugar sea para nosotros un lugar de refugio, un espacio donde nosotros nos encontremos cara a cara, cada uno viendo a Dios, pero viendo cada uno en lo personal a su Dios, a su Señor, así como los patriarcas, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así usted y yo tenemos que buscar, tenemos que anhelar que cada vez que nosotros entremos a convocación, a reunión de parte del Señor, que sepamos que su lugar es un lugar donde está nuestro sustento, donde podemos venir y descansar, encontrar refrigerio para nuestras almas. Y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema de hoy se llama puntos de encuentro. Y este tema
meditando en el trabajo, el Señor me ponía a meditar en este concepto, porque en un espacio del estacionamiento hay un lugar donde por cualquier contingencia o cualquier cosa hay un punto de reunión, hay un punto de encuentro, donde ya todos sabemos, ¿verdad? O todos deberíamos de saber en la empresa, en cada área, en cada departamento, que hay un punto de encuentro específico, donde cada quien, dependiendo la convocación, dependiendo el llamado, la reunión, debemos de asistir. Y en lo espiritual es lo mismo. El Señor, puse yo acá, en su infinito amor y misericordia, siempre ha demostrado su amor hacia el hombre, hacia el ser humano. A través de las Escrituras lo vemos siempre tratando de atraer a Él a los que decidan recibir el regalo inmerecido de su paternidad. Si ven, nosotros podemos ver en las Escrituras que el objetivo de nuestro Señor es mantenernos cerca, es establecernos puntos de reunión. Él quiere establecer en nosotros lugares, ubicaciones específicas. ¿Y cuáles son esos lugares y esa ubicación específica? Ya lo vamos a ir viendo, porque no es un lugar físico. Volvamos a la escritura con la que nosotros empezamos, Génesis capítulo 3 y versículo 8. Y oyeron al Señor, está hablando de Adán y de Eva, ¿verdad?, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Y la escritura unidad me gusta porque dice: al declinar el día oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Mire qué interesante. El hombre huyendo de la palabra del Señor. El hombre siempre tratando de esquivar lo que el Señor, el pensamiento, la instrucción, la indicación que el Señor les había dado. Y vemos en esta escritura que el Señor había establecido un punto de encuentro para Adán, principalmente. ¿Por qué le digo principalmente? Porque Adán fue creado antes que Eva. Entonces, había un lugar, había un punto de reunión donde el Señor dejaba escuchar su voz, y Adán lo escuchaba. Y Adán tenía que responder a ese llamado. Y ese lugar y ese punto de encuentro era tan específico que la Biblia nos dice en qué parte del día era. Dice que se paseaba al fresco del día. O sea, ya después que había pasado el calor del día, ya en lo fresco venía. Y Dios había establecido un punto de encuentro para con Adán. Abraham, ¿verdad? Siempre se mete ahí. Para con Adán. Luego aparece Eva como complemento de Adán. Y el Señor siempre sigue estableciendo un punto de reunión, un punto de encuentro. Entonces, para ir aterrizando, nosotros tenemos que establecer un punto de reunión, tenemos que establecer un punto de encuentro donde la presencia del Señor esté con nosotros y nos hable, que podamos escuchar su voz, que podamos escuchar sus indicaciones, que podamos escuchar su instrucción. Entonces, nosotros tenemos que tener bien presente que en nuestra vida necesitamos puntos de encuentro donde podamos escuchar la voz del Señor. Y como le digo, no es un espacio físico, no es una ubicación física, no es una hora establecida. El fresco del día podría ser la primera hora de la madrugada para nosotros, pudiera ser para las esposas cuando ya los hijos y los esposos ya fuimos despachados para nuestro trabajo, ¿verdad? para nuestras actividades. Ese puede ser el fresco del día. Ese puede ser el fresco del día. Por eso el Salmo dice: yo amo
a los que temprano me buscan. Pero temprano no necesariamente es madrugar, no necesariamente es un punto específico del reloj, sino más bien ofrecerle a Él nuestra primicia de nuestro pensamiento, la primicia de nuestro corazón, antes que suba algo más. Y mira, nosotros como hombres, ¿qué nos cuesta, verdad, en el trabajo? Porque por lo menos a mí me pasa que cuando suena la alarma yo ya estoy programado. Al llegar al trabajo yo tengo que hacer tal cosa, tengo que entregar tal otra, tengo que estar pendiente de que esto funcione, de que esto esté aquí, de que esto esté allá. Pero muchas veces al escuchar esa alarma no se me olvida decirle: Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque devolviste mi alma, porque puedo estar consciente de nuevo. Puntos de encuentro donde usted y yo sepamos que el Señor ha establecido un lugar. Y mire qué delicioso es tener esa identidad donde nuestro Padre pueda descender y podamos escuchar su voz y podamos sentirnos protegidos, cobijados por Él. Si la intención de Él siempre ha sido mantenernos cerca. Por esa razón, siempre ha querido establecer puntos de reunión para hablar con su creación, con sus hijos, con su pueblo, con su herencia. Y ahí nos incluimos todos nosotros, ¿verdad? Él ha establecido un punto de encuentro para el hombre y la mujer. Y fíjese que dice que los dos escucharon la voz. Los dos escucharon cuando Dios estaba en su punto de encuentro. Y aquí quiere decir que los dos, tanto el hombre como la mujer, tenemos la misma disponibilidad, la misma disposición. El Señor está dispuesto para nosotros. Aquí no estamos hablando de que Dios le habló al hombre, de que Dios le habló a la mujer. No, los dos escucharon la voz del Señor. Los dos escucharon la voz del Señor. Que los dos se escondieron ahí, esa es otra cosa del relato. Pero los dos escucharon la voz del Señor. Y nosotros no podemos interferir como esposos a que nuestra esposa escuche la voz de Dios. Y que las esposas, ¿verdad?, interferir a que sus esposos escuchen la voz de Dios. Los dos tenemos que estar en ese punto de encuentro, porque ahí está su presencia, ahí va a estar su voluntad. La voluntad de Dios era de que ellos estuvieran en el lugar donde Él les había indicado, donde Él quería reunirse con ellos siempre. ¿Estamos nosotros dispuestos cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos indica, cuando el Señor nos quiere hablar? ¿O estamos pensando en otras cosas? ¿O muchas veces estamos creyendo cosas que nos dicen afuera? Entonces, Él había establecido un lugar específico para reunirse con Adán. Y así podemos verlo, que el Señor establece puntos de encuentro sobre hombres, para hombres y mujeres específicos en la Biblia. Veamos, así como el huerto fue el punto de reunión de Adán, veamos Génesis 18, capítulo 1. Y el Señor se le apareció a Abraham, hoy sí es Abraham, en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y el Señor establece un punto de reunión con Abraham. Él quiere venir y establecer su pacto. Él quiere venir y declararle, no solo a él, sino también que escuche a su esposa. Fíjese, interesante que cuando el Señor le habla, Él empieza a hablar, Génesis capítulo 2, si usted lo puede leer en adelante, el Señor solo aparentemente le habla a Abraham, o a Abraham, ¿verdad? Empieza siendo Abraham. Pero el Señor le empieza hablando a él. Y él dice que toma a Sara y se van. Pero en este punto, capítulo 18, el Señor establece un punto de reunión. E interesante que en esta ocasión era necesario que Sara escuchara lo que el Señor tenía que decir. Era importante
Y muchas veces pensamos de que Sara estaba escondida escuchando, ¿verdad? Y que quizás así estaba haciendo mal porque se estaba inmiscuyendo. No, hermanos. Y nosotros como hombres tenemos que permitir que nuestras esposas participen de lo que el Señor quiere para nosotros, de su voluntad. Si no, ¿para qué nos casamos, pues? Si no, ¿para qué estamos juntos, verdad? Pero viene el Señor y establece ese punto de encuentro con Abraham. Abraham acaba de establecer su pacto físicamente con el Señor. Y está en lo mejor, ¿verdad? De su restablecimiento físico, de la circuncisión. Pero no nos metamos ahí. El asunto es que el Señor viene y establece ese lugar de encuentro con Abraham. Veamos Génesis capítulo 19, versículo 1, un capítulo más adelante. Y llegaron pues los dos enviados a Sodoma al caer de la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se sentó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Aquí vemos nuevamente a otro hombre en el lugar y en la hora específica donde Dios se iba a encontrar con él para salvarlo, para rescatarlo. Entonces, ¿qué estamos estableciendo? Estamos estableciendo que usted y yo necesitamos establecer puntos de reunión con nuestro Señor, saber a dónde Él se mueve, saber por dónde Él está. Mire, si Él dice que Él habita en alabanza de su pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos alabando y glorificando, dando gloria a su nombre. Si su palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, entonces eso es un punto de encuentro con el Señor. Nos queremos encontrar con el Señor, empieza a bendecir su nombre. Empecemos a declarar su grandeza, a declarar su señorío, a declararle que Él es Rey, que Él es Señor. Y entonces Él va a habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Y usted y yo somos el pueblo escogido de Él. Entonces Lot sabe que tiene que estar en la puerta de la ciudad, porque ahí suceden los encuentros importantes, no solo a nivel humano, a nivel terreno, sino también a nivel espiritual. Entonces usted y yo, si nos vamos más profundo, tenemos que cuidar todas las puertas de esta ciudad. Y tenemos que estar pendientes que estas puertas que son los oídos donde el Señor decida hablarnos, podamos escuchar su voz claramente. Pero claro, usted y yo tenemos que mantenernos en la misma sintonía, como decía mami, ¿verdad? En la misma frecuencia, en la misma estación de radio. Ahí es donde tenemos que movernos. Esos son los puntos de encuentro que el Señor ha establecido. Veamos Génesis 28, 19. Y vamos a hablar de Jacob. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Jacob viene escapando de la ira, del enojo de su hermano, y llega a este lugar, y llega precisamente a este lugar donde el Señor se le aparece, donde es una frontera antes de entrar a la tierra de Aram, de donde eran sus parientes. El Señor se le aparece. Entonces el punto de encuentro de Jacob fue antes de realizar tu proyecto, antes de empezar lo que tú quieres, antes de dar el siguiente paso. Dios se le aparece y establece un pacto con Jacob. ¿Qué hubiera sucedido si él entra en Canaán o entra a Aram y llega a la casa de Labán?
No sabemos qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos es que hubiera ido sin el pacto con el Señor. Porque el Señor tenía que establecer un pacto personalmente con él. No bastaba que su abuelo Abraham tuviera un pacto personal con Dios. No bastaba que su padre Isaac tuviera un pacto con Dios. Era necesario que él estableciera un pacto con su Dios. Interesante, porque Dios en este sentido no lo andaba buscando a él. Él se metió con Dios, porque él se metió a quitarle la primogenitura a su hermano. Él se metió a quitarle la bendición. Usted y yo nos atrevimos a declarar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y ahora después nos quejamos, ¿verdad? Porque cuando Él empieza a exigirnos, cuando Él empieza a demandarnos la honra que Él se merece, la obediencia que Él se merece, a nosotros ya no nos gusta. Ya no nos gusta. Por lo menos yo me he encontrado en esas situaciones. Y llego a esta conclusión. El Señor tiene que toparme. Tiene que contraminarme, ¿verdad? La palabra salvadoreña. Tiene que contraminarme y ponerme. Exhibirme y decirme, bueno, entonces, si tú has decidido confiar en mí, es para acá. Si tú decidiste poner tus manos en el arado, dice la palabra del Señor, entonces el camino del arado es hacia adelante. El camino del arado no es ver hacia los lados, no es mucho menos ver hacia atrás. Porque entonces el surco ya queda desviado. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Jacob va al encuentro de su propósito. Porque antes de ese punto de encuentro con su Dios, él era el suplantador, él era el engañador, él era todo lo que traía atrás. Pero de ahora en adelante, el Señor le dice, ok, tú te metiste conmigo, yo voy a establecer mi pacto contigo. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. Y no lo entendemos para nuestros hijos. Si lo hemos presentado delante del Señor, si chiquitos venimos y dijimos, Señor, te lo vamos a consagrar a ti, y hoy ya grande ya no queremos. Entonces, ¿cómo está la cosa? Ese Jacobito va a tener que encontrarse con el Señor. Esa Jacobita va a tener que encontrarse con el Señor. Yo tuve que encontrarme con el Señor. No bastaba con conocer la palabra de Dios, no bastaba con saber que yo era hijo de Dios. Sí, toda esa parte retórica yo ya me la sé. Jacob ya se sabía que era hijo de Abraham, que era nieto de Abraham. Él ya se sabía. Ya sabía que su abuelo era Abraham, que su padre era Isaac. Dos grandes hombres. Pero no bastó con eso. Jacob tenía que encontrarse con el Señor y estar en ese punto de encuentro. Por eso usted y yo tenemos que establecer un punto de encuentro antes de caminar hacia nuestro propósito, de caminar hacia nuestro llamado o hacia donde nosotros nos vayamos a dirigir, hacia donde nosotros tengamos la mirada. ¿Por qué? Porque solo así vamos a tener el éxito seguro. Veamos Éxodo capítulo 3 y versículo 2. Y vamos a ver a otro personaje. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés tenía que tener su punto de encuentro con el Señor. Él hasta el momento había caminado entre ser egipcio y ser hebreo. Tenía las costumbres egipcias y también había escuchado hablar del pueblo hebreo. Pero tenía que llegar a este punto donde el Señor se le tenía que aparecer. Tenía que llegar a este punto de encuentro. Tenía que llegar al desierto. Tenía que pasar ese proceso para que el Señor pudiera transformarlo
para que el Señor pudiera usarlo con el propósito que Él quería. Entonces, si vemos, son puntos de encuentro que el Señor ha establecido. Hemos visto ejemplos solo de hombres, pero podríamos hablar también ejemplos de mujeres. Ya vamos a ver. Y si lo queremos ver en conjunto, el tabernáculo era un punto de reunión donde el Señor le dijo a Moisés que iba a hablar a su pueblo, donde su presencia iba a estar. Entonces vemos cómo el Señor establece puntos de encuentro para con su pueblo, para con su heredad. Él jamás ha deseado que nosotros estemos solos. Los que nos creemos solos y abandonados y sufridos y huérfanos y de todo somos nosotros. Y eso es a lo que tenemos que renunciar. Eso es lo que tenemos que renunciar. Todo el ataque del enemigo es que usted y yo no sepamos la simiente que llevamos dentro. Que usted y yo nos veamos como lo peor. Cada ataque del enemigo va a ser para que usted se crea lo menos. Pero el Señor ha depositado en nosotros una herencia incorruptible. Cristo en nosotros, dice su palabra, es la esperanza de gloria. Usted y yo no tenemos por qué venir sin esperanza, derrotados por el afán. Sí puede llegar por el trajín del día, pero usted y yo no podemos terminar el día sin esperanza. No podemos terminar el día agotados. Porque como decía una de las gotitas que el Señor le da a mami, ¿verdad? Los que confían en el Señor, dice. Y decía ayer, levantarán o se remontarán como águila, ¿verdad? Mire qué bonito, nos remontaremos como águila. Y ella decía, no solo verlo como el animal, ¿verdad? Como el ave, no, en sentido espiritual, hermano, en sentido espiritual. Y esa es una bendición para nosotros. El problema no es que nos fatiguemos. El problema es de que el enemigo a esa fatiga nos hace creer que somos débiles. Y quizás me estoy desviando del punto, pero el enemigo nos hace sentir muchas veces que la fatiga que sentimos es debilidad y nosotros no somos débiles. ¿Qué dijo Pablo? Parecemos débiles, pero está bien que estamos fortaleciendo a muchos. Parecemos débiles, pero bien que estamos fortaleciendo a muchos. El que está en nosotros es el fuerte y valiente. Nosotros no somos débiles. Que las circunstancias nos fatiguen, eso es otro pisto. Eso es harina de otro costal. Pero para eso usted y yo tenemos esa preciosa promesa de Isaías. Que los que confíen en el Señor, aunque estemos agotados por alguna vicisitud, por alguna cosa, al entrar en un encuentro, en un punto de reunión con el Señor va a hacer que nos remontemos como las águilas. Entonces, puntos de encuentro. Pero fíjese que ahorita vamos a entrar ya al tema, porque hemos visto solo puntos de encuentro para el hombre. Para el hombre. Pero reflexionando un poquito más, fíjese que el Señor estableció puntos de encuentro con la mujer. Y muchos de ellos fueron en los pozos. Veamos Génesis capítulo 24 y versículo 11. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Está hablando del siervo de Abraham. Al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Versículo 12. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Versículo 13. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad
al pozo de agua al atardecer, a la hora en que las mujeres o las doncellas salen por agua. El Señor establece un punto de encuentro con Rebeca. Rebeca tiene que estar en un lugar y a una hora específica. Dice aquí al atardecer, miren otra vez, al atardecer. Entonces, como que el Señor nos quiere indicar hoy, ¿verdad? A las mujeres, a las hermanas, a las princesas del Señor, a las reinas del Señor, que su punto de encuentro debe de ser donde están las fuentes de agua. Donde están las fuentes de agua. Y dice el siervo: he aquí, yo estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres salen para sacar agua. Rebeca estaba en el lugar donde el Señor la quería, donde debía estar, en el punto de encuentro donde ella debía permanecer. Interesante que dice, donde las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. ¿Dónde están las hijas? ¿Dónde están las hijas? ¿A dónde estaba Rebeca? Donde se lo había indicado su padre. ¿Qué le había dicho? ¿Cuál era la instrucción del padre? Ve a sacar agua. Ve a sacar agua. Entonces, mi amada hermana de Ministerio Ana, mujeres creyendo la palabra del Señor, ¿será que estamos en este punto de encuentro? Aquí donde el Señor, su Padre, quiere que estén. Porque ahorita hemos hablado solo de los hombres, ¿verdad? Abraham, hablamos de Jacob, de Moisés, pero aquí estamos hablando de Rebeca, la primera matriarca, ¿verdad? Y dice, y las hijas de los hombres salen para sacar agua. Isaac no tiene nada que hacer aquí. Usted y yo, como esposos, no tenemos nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque nuestras esposas son hijas, tienen un padre, y ellas tienen la bendición de que escuchan la voz de su padre. Entonces, si la esposa es obediente, si las niñas son obedientes y están aprendiendo a escuchar la voz de su padre, van a estar en el punto de encuentro donde el Señor las quiere. ¿Qué hubiera pasado si esta muchacha entra en desobediencia, en rebeldía y se va con su cántaro a jugar, ¿verdad? O se va con su amiga, con su vecina, qué sé yo, pongámosle cualquier situación terrena? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez se hubiera perdido esa oportunidad en ese momento, ese tiempo, ¿verdad? En el que este hombre estaba precisamente clamando, pidiéndole al Señor por ella. Isaac estaba confiado de que este hombre iba a conseguir una buena esposa. Y así usted y yo, como esposos, tenemos que estar confiados que el Señor está preparando una esposa para nosotros, conforme a su corazón, conforme a su carácter. Entonces, muchas veces nosotros queremos meter la mano, ¿verdad? No, Isaac tiene que quedarse en este sentido quieto, confiando, esperando en el Señor, a que su Rebeca escuche la voz del Señor y esté en el punto de encuentro donde el Señor la quiere. Veamos Génesis 29, capítulo 9 al 11. Y vamos a hablar de Raquel. Todavía estaba él hablando con ellos, Jacob, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró.
Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Mire qué corazón el de Raquel. Qué corazón el de Raquel. Porque una profesión que era dominante por los hombres, ella sobresale. Ella sobresale. Entonces, mis amadas hermanas en Cristo, no tengan miedo de sobresalir. No tengan miedo de brillar. Si el Señor está con ustedes y el Señor les ha dado un propósito, un llamado, el Señor las va a hacer prosperar. Interesante que la Biblia diga que ella era pastora de ovejas. Se sobreentiende que de ovejas, ¿verdad? Eso me habla a mí que ella estaba en ese punto de encuentro. ¿Por qué? Porque estaba en los negocios de su padre. Su padre era pastor de ovejas. Entonces la hija estaba en los negocios de su padre. Ve hacia dónde vamos. Ese es otro punto de encuentro, estar en los negocios de nuestro Padre. Y eso es una bendición que usted, mi amada hermana, tiene que arrebatar y tiene que apropiarse. Señor, yo quiero estar en tus negocios. Yo quiero estar en tu propósito. Yo quiero estar en ese punto de encuentro para que cuando tú llegues, yo pueda escuchar tu voz. Yo pueda encontrarme contigo. Yo pueda disfrutar de tu bendición. Raquel tenía que estar en ese momento específico. ¿Por qué? Porque ahí venía el otro, ¿verdad? El enamorado, aunque ella no lo sabe. Mire, a mí me gustan, me apasionan estas historias, porque yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo cuidaste tanto detalle? Tanto detalle, una por allá en la casa de su papá, en los negocios de su padre, el otro viene huyendo, viene corriendo y llega y se encuentra justamente, mire, los dos convergen en el mismo lugar. ¿Y qué dice que hizo Jacob? Cuando vio a Raquel, corrió a quitar la piedra para que ella pudiera agarrar de la fuente de agua. Hermana, si usted quiere que su esposo se convierta en un caballero, esté en el punto de encuentro donde el Señor la quiere, en los negocios de su padre, haciendo su voluntad, pensando en él. Entonces, Jacobito, imagínense qué tremendo, ¿de dónde sacó las fuerzas? ¿De dónde sacó las fuerzas? Si retrocedemos, si él estaba en la casa con la mamá, si él estaba estudiando, si él estaba ahí bajo los mimos de mamá, ¿verdad? Si el que se fajaba era Esaú, el que tenía que levantar piedras era Esaú, el que tenía que remover cosas era Esaú, el cazador era Esaú, el valiente era Esaú. Lo que no sabía Jacob es de que adentro él tenía también un hombre valiente, que él también tenía un hombre valiente y esforzado. Y le tocó como Gedeón, que llega el Señor y le dice, bienaventurado, le dice, bendecido, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón se queda viendo, ¿y a quién le hablas? Si yo tengo más miedo que el ratón más chiquito que hay aquí. Y se lo digo por experiencia, porque el Señor tuvo que llevarme a un encuentro personal con Él y hacerme ver de que no era el Jacob que me habían hecho creer, que no era el suplantador, el mentiroso que me habían hecho creer, que dentro de mí y dentro de usted hay un potencial, hay un propósito,
Porque hay una Raquel que necesita ver a ese hombre fuerte. Entonces, interesante, ¿verdad? Le decía yo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que viniendo de huir tenga las fuerzas, hermano, para levantar una piedra? Tenga esa intención, esa valentía. Y dice que mueve la piedra y corre y besa a Raquel. Y me gusta, porque nuestro pastor hablaba acerca de un concepto, ¿verdad? Acero y terciopelo. Y ahí lo podemos ver claro. El hombre de acero quitando la piedra y el hombre de terciopelo corriendo hacia Raquel para darle un beso. Entonces usted, amada hermana, quiere remover no una piedra, sino a estos hombres de piedra que muchas veces nos convertimos nosotros. Está en el lugar donde el Señor la quiere, en los negocios de su Padre, y el Señor se va a encargar de meternos a nosotros en un proceso. Mire, Jacob tenía que encontrarse con Dios, porque tenía después que encontrarse con Raquel. Usted y yo no podemos pretender acercarnos a nuestra esposa y hacerle creer nuestros argumentos, hacerles que ellas agarren nuestros conceptos, nuestros argumentos, nuestras ideas, sin antes haber pasado un proceso de tener un encuentro con Dios. Porque ellas están acostumbradas a escuchar la voz de Dios. Y la que no, pues Proverbios dice, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Entonces una necia no quiere decir que no sepa qué es lo bueno y lo malo. La necia es, yo sé que tengo que construir esto de madera, pero mejor lo hago de algodón. Eso es lo que dice el proverbio. Las dos saben qué es lo que tienen que hacer, pero la necia dice, no, yo sé que me están diciendo aquí, pero yo me voy para acá. Y aplica también para el hombre. El Señor ha dicho aquí, pero no, salimos para allá, ¿verdad? Para el otro lado. Ahí nos convertimos en necios y destruimos todo lo que hemos deseado construir. Pues entonces Raquel está en los negocios de su padre. Y ahí, en ese encuentro con el Señor, se encuentra con su Jacob, se encuentra con el propósito del Señor, con el propósito de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 15. Cuando Faraón se enteró del asunto que aquel le quebró el cuello, ¿verdad? al egipcio, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Una vez más, ¿verdad? Estamos viendo hijas obedeciendo la voz de su padre. Hijas obedeciendo la voz de su padre. De nuevo ese punto de encuentro, ¿verdad? En ese pozo. Estar en la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios. Como nuestro pastor nos lo enseñaba, ¿verdad? Las hijas, mientras son hijas, pues el mandamiento de obedecer, de honrar padre y madre. Eso es lo que estaban haciendo ellas. Estaban en su punto de encuentro, en lo que el Señor les había dejado, en lo que el Señor les había establecido. Pero como el acusador, ¿verdad? Siempre anda buscando por dónde meterse. Dice que habían una banda que las molestaba a la hora de que ellas querían hacer su trabajo, que ellas querían obedecer. No se preocupe, ni se afane
porque hayan obstáculos que se quieran oponer a que nosotros obedezcamos la voz de Dios, pero en este caso a la mujer. Si el propósito de Satanás o el Satán es de que la esposa no obedezca la instrucción de su cobertura, y la intención es que nosotros como hombres no sepamos honrar a nuestras esposas. Ese es todo el sentido. Entonces, no se afane, hermana, porque muchas veces pudieran pensar como las hijas de Madián, ¿verdad? Estamos haciendo lo que nuestro Padre está diciendo, somos obedientes, estamos bajo la voluntad del Señor, estamos haciendo su propósito, servimos, y todavía hay estorbos, todavía hay obstáculos. Espérese. Ya va a llegar su Moisés, ya va a llegar su libertador, ya va a llegar su ayuda, ya va a llegar su colaborador. Muchas veces las esposas son las que tienen que muchas veces tomar la batuta en el hogar, porque el hombre muchas veces se queda rezagado, ¿verdad?, en temas de fe, en temas financieros. Tenemos que reconocer que las hermanas nos llevan la delantera. Yo he recibido encontrones con la pared, porque cuando no he reconocido que mi esposa me lleva la delantera en temas de fe. Recién casados, ella tuvo un supercáncer en pie, y ella siempre lleva ordenado todo, los pagos, cuotas, todo. Pues como no podía caminar, viene el caballero con la brillante idea de que yo me iba a hacer cargo de pagar todo. Hermanos, a quincena no se pagó nada, ¿verdad? No se pagó nada. un desastre total. No porque yo no pudiera, no. Me creí superior a ella. Y tenemos que reconocer que nuestras esposas en materia de fe siempre nos van a llevar la delantera, hermano. Hermanos, si ellas tienen una doble unción para confiar en el Señor, en la fidelidad del Señor. Además que Él, mire las promesas del Señor para ella: yo soy tu marido, tu hacedor. Hay un montón de promesas con las que usted se puede cubrir. Claro, si no se cubre, pues ya es cuestión de cada quien. Pero estas mujeres estaban haciendo la voluntad del Señor, y aún así tenían tropiezos. Aún así tenían problemas. Versículo 17, y dice: entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. ¿De dónde? Del pozo, de la fuente de aguas. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Y entonces mire lo que sucede. Versículo 18. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y además nos sacó agua y nos dio de beber al rebaño. Un egipcio, dijeron ellas. Un egipcio. Y es porque Moisés todavía traía la pinta, ¿verdad? Todavía traía las cosas de Egipto. Todavía traía alguna costumbre de Egipto. Y le dice un egipcio, y sacó agua y nos dio de beber. ¿Qué significa eso? La parte terrena, la parte humana de Moisés, haciendo el esfuerzo por cuidar a las hijas de Jetro, a las hijas de Reuel, ¿verdad? A las hijas del padre. Y mira el Señor cómo recompensa eso, que nosotros pongamos nuestro esfuerzo
que lleguemos hasta donde nosotros podamos y ahí, Señor, tú vas a hacerlo. Pero qué triste cuando nosotros como hombres no ponemos ese esfuerzo, ¿verdad? No ponemos ese esfuerzo. Y yo bendigo a Dios porque ha tenido misericordia de mí, hermano. Porque ha sido un proceso, para mí ha sido un proceso de reaprender estas cosas. Y no crea de que soy todavía, ya soy una mansa paloma. No, hermano, a veces me salen las garras todavía. Y me vuelve a crecer el pico. Si la ventaja es que el Señor rapidito me vuelve a cortar las uñas y las plumas con su palabra. No es ahí, y no es ahí, y no es ahí. Pero vemos, y les dice, Moisésito, un egipcio, nos vino a librar y nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Miren, como que fuera matrimonial esto, ¿verdad? Pero no, es punto de encuentro. Si usted ve, Moisés en su encuentro y las hijas de Jetro con su encuentro. Y usted y yo viendo a dónde tenemos que estar, a dónde nos tenemos que ubicar. Y entonces, versículo 20, dice el padre, y él dijo a sus hijas, ¿y a dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Y mire, si hay algo que hizo que este Moisés se quedara ahí con Jetro, fue esa comida, me imagino yo. Le cayó con el viejo truco, ¿verdad? De la comida. El padre le dice, aliméntenlo, susténtenlo, cámbienlo, báñenlo. Parece egipcio todavía este hombre todavía parece el de antes, ¿verdad? El rudo, el tosco, todavía se me salen, hermano, pedazos de hierro que no me gustan. La semana pasada fue una experiencia que hoy me da risa, pero fue triste. Porque se me atravesó, saliendo de una gasolinera, se me atravesó un motorista, hermano. Y me dijo una palabrota ofensiva. Ay, hermano, y yo que le suelto una bendición. ¿Y para dónde quiere que agarre si solo es para la izquierda? Le dije. Y le tiró una bendición, hermano. Y después me quedé, Señor, ¿qué me pasó? Se te salió el egipcio, me dijo. Todavía hay que cuidarte, todavía vienes arisco de Egipto. Eso ya no. Dice, pues al hermano Marlon le pasan esas cosas. Sí, todavía me pasan. Ya son menos, porque ya tenía días de no pasarme. De enojarme, ¿qué me costaba quedarme callado? Decirle, sí, tiene razón, Señor, lo que no la tiene, pero está bien. Pero todavía hay cuestiones aquí del mundo, de Egipto. Pero ahí entra el cuidado de la hija de Jetro. Dale ánimos, dale de comer. Muchas veces nosotros necesitamos ese sustento, hermana. No nos crea de que nos vemos con el hombrote, el grandote, el que no sufre. No, bien que las pasamos negras de vez en cuando. Pero ahí está el cuidado del Padre, en el punto de encuentro. En ese punto de encuentro, en ese lugar donde tanto el hombre como la mujer tienen que estar en su voluntad. En su voluntad. ¿A qué nos quiere mandar el Señor hoy? Que veamos, establezcamos sobre nuestras vidas puntos de encuentro. Y ya vimos que el punto de encuentro para nosotros debe de ser donde está la presencia del Señor.
donde podamos escuchar su voz. Mire, después de esas comidas, Moisés pasó de ser el hombre más bravo a ser el hombre más humilde. A ser el hombre más manso y humilde, dice su palabra. ¿Y quién lo hizo? No como dice Día Ávila. ¿Quién fue? Cristo. No. Fue Séfora. Fue ese proceso. Fue estar en ese punto de encuentro. Hermanas, ustedes tienen un propósito del Señor maravilloso para la vida de nosotros. Aunque no se lo digamos a cada instante. Si Moisés no se hubiera encontrado con Séfora, hubiera sido el mismo bravucón, hermano. La primera hubiera hecho descender fuego y los hubiera calcinado a todos. Él tenía que pasar ese proceso. Tenía que quitarle esa parte de egipcio, ¿verdad? Esos cosméticos de egipcio, esas pinturas, tenía que quitárselas. Porque dentro de ese hombrote que salió a defenderla, sí, está bien que me defiendas, pero dentro de ti tiene que haber un hombre manso y humilde para que sepa soportar y dirigir a su pueblo. Entonces, puntos de encuentro donde el Señor nos quiere hablar, donde el Señor quiere que nosotros estemos, donde nosotros podamos escuchar su palabra y ser de bendición y sentirnos confiados, sentirnos animados, sabiendo de que estamos bajo su voluntad. Amén. Señor, te damos gracias. Que esta palabra, Señor, cubra, Señor, nuestra mente y nuestra alma. Que podamos, Señor, salir, Padre, teniendo en mente, Señor, de que tu anhelo, Señor, es mantenernos cerca. Que tu anhelo, Señor, es que podamos escuchar tu voz. Que podamos escucharte, que podamos distinguirte, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de este mundo, en medio de las situaciones, que podamos distinguir tu voz, que podamos, Señor, poder, Señor, interpretar, Padre, tu voz y poder, Señor, estar atentos a tu palabra, a esa agua, Señor, que nos transforme, que nos dé vida, que nos vaya renovando, Señor, que vaya limpiándonos, Señor, de toda impureza. Padre, que cada uno de nosotros salga hoy, Señor, confiando en ti, confiando en tu palabra, Señor, confiando, Señor, en que tu perfecta voluntad, Señor, está establecida sobre nosotros, pero depende de nosotros, Señor, no movernos ni a izquierda ni a derecha, no ver, Señor, ni a un lado ni hacia el otro, Señor, sino mantener nuestros ojos, nuestra mirada en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Bendícenos, Señor, llévanos con tu paz, con tu bendición, y bendice, Señor, los corazones, Padre, que hoy vamos a dar para tu casa, que podamos, Señor, sentirnos privilegiados por la bendición de poder darte a ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y